Es muy posible que en los 3 últimos años, ante el aluvión y el huracán de subvenciones y ayudas que todas las semanas nos anuncia el Consejo de Ministros, los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y nuestros queridos alcaldes, hayas oído muchas veces la palabra minimis, o subvención de minimis, o ayuda de minimis. Pero ¿qué es realmente esto de las ayudas de minimis? De minimis viene del latín, es una expresión latina que se utilizaba en el derecho romano y significa pequeñas cosas, cosas sin importancia, cosas insignificantes. Y en derecho romano pues había un principio que decía que de las cosas pequeñas no se ocupaba la ley. Por eso, a la hora de escribirlo, debemos escribirlo en cursiva, con minúsculas y sin acentos, porque es una expresión latina. Entonces, en el mundo de las ayudas y subvenciones públicas, hablamos de subvenciones y ayudas de minimis en el caso de aquellas ayudas de pequeño montante, de pequeño importe económico y que por eso la ley, en este caso las normas europeas, las eximen de esos procedimientos de autorización previa. Entonces, ¿qué es esto de las ayudas públicas sometidas a regulación europea? Tenemos que irnos a los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, que en su artículo 107, y 108 y 109 nos van a dar las primeras pistas. En primer lugar, el 107, que dice que salvo que los tratados dispongan otra cosa, son incompatibles con el mercado interior en la medida que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales bajo cualquier forma que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a unas empresas o producciones sobre otras. A continuación, el propio artículo 107 establece una serie de excepciones a este principio que básicamente se concretan en ayudas de naturaleza social, en ayudas ante catástrofes naturales y en ayudas, en su caso, concedidas como consecuencia del proceso de reunificación de Alemania ante la caída del telón de acero. Entonces, las ayudas públicas a actividades económicas están prohibidas, salvo que se autoricen en un procedimiento específico de la Comisión Europea y salvo una serie de ellas que están agrupadas en normas que llamamos reglamentos, y entre esos reglamentos se encuentran los de minimis, que hacen referencia a las ayudas de pequeño importe, de escasa cuantía. Y esos reglamentos dicen que se pueden dar ayudas públicas sin autorización previa de la Comisión siempre que se respete la regla de minimis. ¿Y qué es la regla de minimis? La regla de minimis dice que ningún beneficiario puede acumular en cada periodo trienal más de un importe máximo, más de un montante máximo de subvenciones y ayudas públicas. De esta manera se debe computar el total de las ayudas públicas recibidas en cada periodo trienal y mientras esas ayudas no sobrepasen el umbral máximo fijado, no será necesario pedir permiso, pedir autorización a las autoridades europeas para otorgar esas subvenciones y ayudas. ¿Cuáles son los importes máximos que se pueden obtener en cada periodo trienal? Bien, con carácter general, el importe máximo que se puede acumular en un trienio es de 200.000 euros, excepto en el caso de empresas de transporte terrestre por cuenta ajena, que se limita a 100.000 euros. Ahora bien, si estamos hablando de lo que la Comisión denomina un servicio de interés económico general, por ejemplo, un servicio de transporte público, de movilidad o de sanidad, entre otras cosas, esto siempre está sometido a la interpretación de la Comisión. En ese caso el límite se amplía hasta los 500.000 euros. No obstante, para este año 2023 esperan novedades legislativas importantes, probablemente a final de año, sobre este asunto de los servicios de interés económico general y las ayudas de minimis. Y si estamos hablando de actividades pesqueras y de acuicultura, el límite se reduce a los 30.000 euros por periodo trienal. Y si estamos hablando de actividades agrícolas, el límite se reduce aún más a 15.000 euros por periodo trienal. Estos límites están ahora mismo, enero de 2023, bajo revisión por parte de las autoridades europeas y es posible que se incrementen. ¿Hasta cuánto se van a incrementar?
pues es muy aventurado decirlo. Y ahora podéis preguntaros, ¿y por qué se establece un límite general de 200.000 y en cambio para los pescadores y acuicultores se limita a 30.000 y para los agricultores a 15.000? Pues yo no tengo respuesta para eso. Probablemente la razón haya que buscarla en la PAC y en otras de las múltiples regulaciones de la Unión Europea. Vamos a ver un sencillo ejemplo. Ponemos una serie de años desde el 2018 al 2024 y los trienios operarían de la siguiente manera: 18, 19 y 20, y vamos a considerar que un beneficiario pues ha tenido subvenciones y ayudas de las 4 categorías distintas. En el 19, 20 y 21 solo de 2 categorías, en el 20, 21 y 22 de 3 categorías y en el 21, 22 y 23 de una categoría. Vamos a ver cómo haríamos las acumulaciones. Lo que ponemos en cada celda es el total acumulable por año por cada categoría para un beneficiario, pero que puede ser en varios actos, es decir, en varias concesiones de distintas convocatorias de distintos organismos. En la columna de los reglamentos de las categorías, como veis, hemos repetido los valores para que sea más visible ese efecto de la ventana deslizante en el cómputo de las acumulaciones por trienio. Veamos el primer trienio. Tenemos concesiones en las 4 categorías y la suma de 3 ejercicios en ningún caso llega al límite. En el reglamento 360 de servicios de interés económico general son 244.000, en el reglamento general con el límite de 200.000 son 140, en el reglamento de pesca son 4.000 y en el reglamento agrícola son 12.000. Por lo tanto, en ningún caso se ha sobrepasado en ese periodo trienal los límites impuestos por la normativa europea. Estos 100.000 euros que vemos en esta celda en 2020 para el reglamento 1407 son los mismos que estos otros 100.000 que vemos en esta otra celda 2020 1407 y los mismos que en la tercera celda de 2020 1407. Pero lo que vemos en el trienio 19-21 es que respecto al reglamento 1407, el general, tenemos 275.000 euros y respecto del agrícola tenemos 14.000 euros. Por lo tanto, estamos sobrepasando los límites legales en el reglamento general 1407. Lo mismo pasaría en el trienio siguiente, en el 2022. Respecto al 1407, tenemos en esta ocasión 300.000 euros. Sobrepasamos en 100.000 el máximo legal. ¿Por qué? Porque se mantienen los 100.000 euros del 20, más los 175.000 del 21, más los 25.000 del 2022. De esta manera, pues vemos que las distintas concesiones que se acumulan por ejercicio han superado en estos 2 trienios sucesivos los límites impuestos en el reglamento 1407. Supongamos que la situación ha sido esta. Han sido en estos 2 periodos sucesivos 4 concesiones de la Comunidad de Sildavia, del Ministerio de Obras Pías, de la Diputación de San Borondón y otra también de la Comunidad de Sildavia. Y tengo 2 periodos en los que excedo el límite de 200.000. ¿Qué puedo hacer? Devolver parte. ¿Pero cómo? Esta es una situación compleja. Aquí, si soy beneficiario, yo me buscaría asesoramiento, porque puedo empezar por devolver la de la Diputación de San Borondón. Con esta consigo bajar el trienio 19-21 a 180.000 euros, con lo cual estaría dentro de los límites. Y dejaría el trienio 2022 con 205.000 euros. Es decir, que aún en ese trienio tendría que devolver 5.000 de otra. Lo lógico es que fuera de la última, de la Comunidad de Sildavia, de la Consejería de Innovación. Pero como veis, el problema se presta a múltiples soluciones. Por eso digo que si siendo beneficiario soy consciente de esta situación, pues lo mejor es que busque asesoramiento. Entonces, lo que dicen las normas europeas es que si se excede el límite máximo de acumulación trienal, la parte que se excede no queda cubierta por estos reglamentos de minimis, que hacen que esas ayudas sean compatibles. Entonces, la parte que excede es una parte que en principio podría ser incompatible, salvo que encuentre amparo en otros reglamentos de exención que se llaman, o en un expediente de notificación y autorización previa por la Comisión. Ahora bien, el caso para que encuentre acomodo en esos otros reglamentos de exención que decimos, tiene que estar contemplado en el régimen jurídico específico de esta ayuda. Es decir, tiene que estar así declarado en la convocatoria
de estas ayudas, porque esto tiene que ser comunicado y registrado en la comisión y tiene que figurar también en el acto administrativo de concesión de esa ayuda. ¿Y qué pasa si soy un órgano gestor de los que están aquí presentes y he descubierto este problema? Pues lo lógico es que me ponga en contacto con los otros órganos que están implicados en este exceso de financiación sobre los límites de minimis previstos e intente hablar con ellos para empezar a exigir reintegros por las últimas concesiones, las más recientes, que son las que han sobrepasado el límite. Las formas de llevar a cabo esa recuperación que exige la Unión Europea, si tuviera que ser por importes completos o por importes parciales hasta ajustarse a los límites, excede con mucho del propósito de este vídeo y no vamos a entrar en ello.